Yo también quiero ser feliz. Hola a todos, soy Germán Chávez Villaseñor y hemos querido preparar este espacio para ti que estás buscando algo más para tu vida. Para ti que buscas ser feliz, así que ponte cómodo donde quiera que te encuentres y comenzamos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hola, les saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren de maravilla en este hermoso día lunes de su podcast favorito, Yo también quiero ser feliz. Agradecido con Dios y con la vida que me dé la oportunidad de seguir estando aquí. Agradezco a todas las personas que han seguido motivando, que han seguido animando, que han seguido apoyando este proyecto. De verdad me llena mucho el corazón que pueda seguir llegando a más personas. A veces es complicado, ahorita estoy en una misma travesía para poder grabar este podcast, pero cuando llegan mensajitos de ustedes recordando pues lo que es este trabajo, lo que es este proyecto, de verdad mueve el corazón para seguirlo haciendo, aunque sea muy temprano, aunque sea altas horas de la noche, es decir, buscar los medios para alcanzar y que la luz de Dios que quiere regalarnos pueda llegar a muchísimas más personas. Y gracias por seguir creyendo en este proyecto, gracias a las personas que han participado, a los invitados que he tenido. El episodio de hace 8 días de verdad fue impresionante, tuvo un alcance muy grande, muchas personas que incluso no me habían escuchado. Pues nada, gracias por seguir aquí y por seguir creyendo en este proyecto de Yo también quiero ser feliz. Y estamos en el episodio número 22, como pueden leer aquí en la carátula del episodio del día de hoy. He querido titular este episodio Ya pequé, ¿ahora qué hago? Ya pequé, ¿ahora qué hago? Les decía, yo creo que una de las cosas que más agradezco a Dios es la oportunidad de entrar en el corazón de las personas. Yo siempre creo que el corazón es la tierra sagrada de cada persona, y cuando alguien te deja entrar a su tierra sagrada, como decía Moisés, como le dijo Dios, quítate las sandalias porque ese lugar que pisas es sagrado. Y así muchas personas confían a su servidor pues cosas muy personales o cosas que de verdad digo, híjoles, yo agradezco que puedan compartir eso conmigo porque son cosas muy personales, ¿no? Y hace días platicaba con algún hermano y él me decía un conflicto existencial que tenía en razón pues de cierto pecado que viene acarreando, ¿no? Y en razón de eso yo pensé este podcast para esta semana, para este día lunes, y he querido titularlo así precisamente: Ya pequé, ¿ahora qué hago? Así es que yo creo que con esta pregunta nos hemos encontrado muchísimo. Ya pequé, ya la regué, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago, no? Y fíjense, el pecado viene de una palabra griega de hamartía, que quiere decir pecado, o que en otras palabras dentro de esta traducción del griego significa no dar en el blanco, es decir, errar en la felicidad. El pecado, en palabras muy sencillas, a lo mejor ya lo han escuchado esta definición, el pecado es errar en nuestra vida, no darle al blanco. Pensemos en alguien que tiene un dardo y está así el blanco en la pared, y por más que le tiras el dardo, nunca das en el blanco. Entonces el pecado es eso, el pecado es no dar en el blanco, el pecado es ir errando en la felicidad. ¿Cómo se llama este podcast? Yo también quiero ser feliz. Quien no vive feliz es porque no le dan el blanco, porque no, por más que busca, que hace y que deshace, no puede lograr y no puede alcanzar lo que tanto busca, lo que tanto desea, lo que tanto anhela. Y el pecado no lo buscamos por el mismo pecado. Cuando alguien peca, cuando alguien atraviesa una situación de pecado, no es que nosotros vayamos corriendo al pecado y digamos, ay, mira qué pecado tan sabroso, yo de aquí soy. Claro que no es así, porque el pecado no lo buscamos por el mismo hecho de que sea pecado. ¿Y qué quiero decirte con eso? Es decir, cuando alguien peca en una primera instancia, cuando pecamos, lo hacemos porque creemos que vamos a obtener un bien. Nadie peca creyendo que va a obtener un mal. Yo le digo a las personas, ojalá que el diablo se nos presentara así cuernudo y feo como lo pintan. No, pero el diablo es tan sigiloso y es tan astuto que se nos presenta de una forma tan atractiva, tan seductora, tan sensual, que es imposible a veces no caer. Entonces, nadie peca pensando que va a ser algo malo.
Sí, todos cuando pecamos, cuando caemos en alguna ocasión, en alguna situación de pecado, lo hacemos o nos acercamos a eso porque vamos a creer que de esa situación vamos a obtener un bien. Claro que después te das cuenta que no es así y el pecado es como un barril sin fondo, que por más que lo llenas y lo llenas y lo llenas y lo llenas, en lugar de sentirte pleno o lleno, es algo que no tiene fin, ¿sí? Un barril sin fondo, nunca podrás llenar eso. Y tu corazón tiene una sed tan grande, yo siempre he creído que nuestro corazón tiene una sed tan grande que quiere saciarla. Y tienes que saciar esa sed que tu corazón tiene con alguna cosa. La sed pues se sacia con agua, ¿no? Entonces tú esa sed de felicidad, esa sed de anhelo, esa sed de plenitud, esa sed de ser amado, todo eso tienes que saciarlo con algo, no se puede quedar así. Pero tú tienes que tener claro que no cualquier agua, en cualquier agua podemos beber, porque a veces andamos bebiendo entre agua revolcada. Y muchas veces la tomamos, esa sed que tenemos que saciarla. Y buscamos y tomamos agua de donde sea, y a veces el agua está tan revolcada en tantas situaciones, en tantas cosas, que en lugar de saciar nuestra sed que sentimos, terminamos enfermos, termina doliéndonos el estómago porque el agua que bebimos no era la indicada, porque en lugar de hacernos bien, nos hizo mal. Pero esa sed no se puede quedar así. La sed tiene que ser saciada. Entonces, cuando ya pecas, cuando tomas de esa agua revolcada, pues ya te lamentes, porque ya es demasiado tarde. Hace algunos meses compartía con un señor, llegaba a una casa y le decía, oiga señor, ¿y usted qué se dedica? Bueno, me estaba platicando que estaba enfermo. Y ya me dijo, yo soy pollero. Digo, vende pollo. Me dice, no, yo soy de los que cruza gente de la frontera para Estados Unidos. Mire, ya el chiste es que me estaba platicando de su enfermedad porque decía que su trabajo, pues, o lo que el señor hacía, era cruzar gente, pues, en la frontera. Y le digo, ¿pero por dónde los cruza? ¿Por el río? ¿Por dónde? No, dicen, lo cruzamos por el cerro. Y él dice, no, pues te avientas 3-4 días caminando en el cerro y ya. Le dije, y bueno, ¿y por qué está enfermo? ¿En razón de qué viene su enfermedad? Y es que él me decía, es que a veces, pues tú claro que cargas tu alforja con agua, tu botella, lo que sea, le hace, pero pues en el camino se te termina. Y a veces el único lugar donde encontramos agua para beber es, dice, en los ranchos o en lugares que vamos pasando y pues no te queda de otra y tu sed es tan grande, le hace que te terminas aventando ahí en el pesebre o en los bebederos de los animales y te tragas el agua revolcada que los animales pues ahí tienen para beber ellos. O si fuese algún arroyo, lo que seas, cualquier cosa que sea agua, no, ni siquiera te fijas si está revolcada, si está sucia, tu sed es tan grande que tienes que saciarla. Para el caso es que el señor estaba enfermo porque durante mucho tiempo estuvo bebiendo agua de donde podía. Y entonces, en esta situación que te decía yo de nuestra vida y de la sed que tenemos tan grande, esa sed, en este ejemplo que te cuento de este señor, esa sed no puede esperar. Esa sed necesita ser saciada. Y cuando la sed es tan grande, buscamos aguas aunque estén revolcadas, pensando que nos vamos a saciar, o a veces ni siquiera lo pensamos. Decía el Señor, es que es tanta la necesidad que tienes, tu boca tan reseca, el calor tremendo, que ni siquiera te preguntas si esa agua está limpia para beberla. Tú lo único que quieres es que tu boca se refresque. Y entonces nuestra sed, la sed de nuestro corazón a veces es tan grande que tú ni te preguntas que si eso que estás haciendo te va a hacer bien. Tú solamente vas, te avientas y lo tomas. Y después te das cuenta que no era lo que necesitabas o que no era la cosa más correcta. Y ante esa sed que tenemos, a veces nos sentimos raros porque tenemos anhelos tan grandes, tenemos necesidades tan grandes, tenemos inquietudes que necesitamos y necesitan ser saciadas. Pero en ese ir buscando en esa sed, parece que nada de lo que tomamos nos quita la sed, nada de lo que hacemos, porque la sed ahí sigue estando presente. Y qué bueno que esa sed la tengamos siempre, pero esa sed puede ser saciada y esa sed tiene que ser saciada con Dios. De lo contrario vas a seguir bebiendo de tanta agua revolcada que en lugar de hacerte bien te va a hacer mal, y tú lo sabes porque ya te lo ha estado haciendo y ya durante mucho tiempo te ha estado haciendo mal porque has estado tomando del agua equivocada.
Decía San Agustín, me gusta una frase que he leído, decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cuándo vas a saciar tu sed? Hasta que vayas y bebas del agua viva que es Dios, que es el Señor. De lo contrario, te va a hacer mal o vas a andar con sed por el camino. Y por eso el episodio del día de hoy, la pregunta, como ves ahí en tu carátula, dice: ya pequé, ¿ahora qué hago? Ya la regué, ya estoy ahí embarrado, ya estoy lleno de agua sucia, de tanta porquería, pero la sed no se ha ido y la sed sigue estando ahí presente. ¿Qué hago? Y lo primero que cuando platico con las personas, yo siempre le digo: hey, dale calma. ¿Y por qué le digo que le des calma? Porque cuando viene esta situación de pecado, viene una carga moral tan grande sobre tu vida, sobre tus hombros, que en lugar de tratar de asimilar lo que pasó, de entender, de ver, bueno, por qué sucedió, para tratar de evitarlo, cómo lo vamos a hacer, no, viene una carga moral tan grande que lo único que haces es juzgarte, culparte, incluso hasta ofenderte. Yo he escuchado personas que se ofenden: es que cómo fui tan... si ya sabía lo que venía, ¿por qué me permitía esto? Es que no puede ser posible. Y vienen un montón de cosas a tu cabeza y la carga moral es tan grande que eso, el pecado te va haciendo débil y te hace chiquitito. Y por eso el día de hoy yo quiero decirte: hey, tranquilízate. Pero Germán, es que tú no me entiendes. Claro que te entiendo, porque de verdad hay acontecimientos y hay situaciones o momentos de pecado que nos hacen trizas y que estamos ahí derrotados y nos dio una arrastrada el otro ahí entre el suelo y nos llevó entre las patas. Y dices: bueno, estoy aquí tirado, estoy derrotado, estoy manchado, estoy sucio, estoy en el suelo por esto que me permití. Por eso te digo: hey, tranquilo, dale calma. A mí personalmente me encanta mucho el pasaje de la mujer pecadora, de la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque todos la encontraron, como dice el dicho, como dicen en mi pueblo, la hallaron con las manos en la masa. ¿Qué podía decir la mujer pecadora? No podía decir nada, porque la hallaron en el momento ahí infragante. Ni modo que dijera: no fui yo, me estás confundiendo, ay, no es lo que parece. No, sí era lo que estaba ahí, no había que pedir pruebas porque todo era tan evidente. Y está ese pasaje de la mujer pecadora que ustedes ya lo han escuchado. La llevan para apedrearla y entonces se encuentran con Jesús y están ahí, las personas están ahí para apedrearla por lo que hizo, ¿no? Según la ley merecía morir apedreada por lo que estaba haciendo por su pecado. Y están todos pues ahí. Me encanta esa escena. Imagínate la mujer derrotada, como tú te sientes cuando pecas, cuando yo me siento derrotada, infeliz, lastimada, decepcionada, con la carga moral, el que todos sabían su pecado, por eso la estaban apedreando. Entonces imagínate esa escena tan fuerte. Maestro, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? Y entonces imagínate la persona de Jesús, la mujer pecadora, todo el pueblo enardecido, y Jesús no llega como los demás con piedritas en su mano para pegarle. Jesús llega con una frase lapidante: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tómenla. Cuando yo escribí ahorita, preparaba este episodio, me imaginaba a Jesús como el Pípila, ¿no? Este personaje que va con la piedra atrás para que no le... En toda la trifulca en la que se encontraba no le hicieran daño para moverse. Pues así llegó Jesús con esta piedrota ante el pueblo de Israel, ante las personas que estaban ahí, ellos con sus piedritas, y Jesús llega con esta frase lapidante con el cual hace trizas a todos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Guay! Tremendo pedradón para todos. Y Jesús aquí con esta frase de decir: oye, mujer, ¿dónde están? Porque una vez que Jesús les dijo eso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice el Evangelio, de a uno se fueron retirando, empezando por los más viejos. Entre más viejos, más mañosos. Entre más viejos, más pecados. Entre más viejos vamos pecando de una manera un poquito más fuerte, ¿no?
Y tenemos que vernos con los ojos de Jesús y tenemos que vernos en la mirada de Jesús, porque Jesús te decía, no llegó como los otros buscando piedras para apedrearla. Jesús, diciendo esta frase lapidante, nos enseña y termina diciéndole a la mujer: hey, ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Ya no había nadie. Y dice el Señor una frase llena de misericordia: yo tampoco te juzgo. Yo tampoco te juzgo. Anda, ve y no vuelvas a pecar. Quédate con esta frase del Señor. Yo tampoco te juzgo. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando pecamos nosotros somos los primeros en tirarnos de piedras. Tú eres el primero en juzgarte a ti mismo. Tú eres el primero en señalarte. Tú eres el primero en que no te das otra oportunidad. El que no te perdonas por lo que pasó. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te juzgo, te dice el Señor. Dale calma. Yo sé lo que vives, sé tu batalla, sé tu lucha. Sé que también estás luchando por este pecado que ahí parece que por más que quieres no se quita y que lo vienes arrastrando desde hace un montón de tiempo. Hey, yo tampoco te juzgo. Así es que no te juzgue tú mismo y no te señales. Tranquilo. Tranquilo. Y entonces me imagino al Señor, porque claro que nos da una pedrada, pero con esa frase tan lapidante que les dice a los que quieren apedrearla, y con esta frase tan llena de amor: yo tampoco te juzgo, Dios nos da una pedrada, pero de amor y de misericordia. Tremendo pedradón de amor. Ya pequé, es verdad. Ya la regué, también es cierto. Y cuando estamos en eso, todos, a veces muchos quisiéramos decir: pues ¿saben qué? Lapídenme, aviéntenme de pedradas porque me las merezco. Pero no, tranquilo, dale calma. Porque todo pecado, el autor del pecado es el demonio, es Satanás, es el diablo. Y en esta parte, fíjate, la palabra de diabolo, significa el que está dividido o el que divide. El diablo es ese, el que está dividido o el que divide. Por eso cuando tú pecas, lo primero que hace en ti el pecado es eso: dividirte, separarte, fragmentarte. Y tú tienes que quitarle ese poder al demonio, porque eso hace en ti, te divide, te fragmenta, te separa, y por eso te sientes así, y por eso no ves por dónde, y por eso te juzgas, y por eso te señalas, y por eso eres tan cruel contigo mismo ante esa situación, y te cuesta trabajo perdonarte a ti mismo. Quítale ese poder que le has otorgado. Quítale ese poder al demonio y verás que las cosas van a cambiar y ser diferente. Entonces ya pequé. Ese es el episodio de hoy. Ya pequé, ¿ahora qué hago? Fíjate, lo primero que tienes que hacer es ir corriendo a buscar al sacerdote y confesarte. Y en este tiempo de pandemia que estamos, pues ¿de dónde vamos a sacar un sacerdote? Las iglesias están cerradas. Bueno, si no tienes la posibilidad, trata de buscarlo. Si no, haz un acto de contrición perfecto. Es decir, un examen de conciencia verdadero, pleno y con arrepentimiento, y decirle: Señor, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice. Y cuando esté en tu posibilidad, pues ve y acude al sacerdote para que te confiese. Entonces, ya pequé, ¿ahora qué hago? Pues lo primero, si ya pecaste, no vayas y te escondas. No vayas y te escondas. Un día escuchaba esta historia, o un ejemplo que daba un padre, y decía que cuando uno peca es como el niño que está jugando ahí en la casa de la abuela con su pelota, y de repente está ahí en el jardín y le da el balonazo y tira la maceta, la planta ahí de la abuelita, y en lugar de ir a decirle a la abuelita: oye abuelita, rompí tu maceta, lo que haces, ¿saben qué? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Va y se esconde. Y así somos nosotros, como este niño que tiró la maceta y se fue a esconder. Ya pecamos, ¿ahora qué hago? Me escondo. No. Si ya pecaste, ve y da la cara de lo que quebraste y pide perdón por lo que hiciste. En este ejemplo de la abuelita, ¿tú crees que la abuelita no se dio cuenta que le tiraste la maceta?
En el caso de este niño, claro que sí. ¿Lo iba a regañar? Claro que no. Porque entiende que estaba jugando, porque entiende la situación, porque entiende lo que pasó. Y en tu caso, ¿tú crees que Dios no se da cuenta de lo que vives? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de lo que estaba aconteciendo? ¿Tú crees que Dios no se dio cuenta en el momento en el que tú accediste a eso que no tenías que hacer? Claro que se dio cuenta. Entonces, si ya pecaste, ¿qué hago? Ve y da la cara. Y no hagas lo mismo que hizo el niño. Ve y irte a esconder. Por Dios, imagínate, qué iluso. Qué iluso, por Dios, ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie. Nadie nos podemos esconder de Dios. Dice un pasaje de la Escritura: si subo hasta lo más alto, ahí estás tú. Si desciendo hasta los abismos, tu diestra, tu derecha, hasta allá me alcanza, hasta ahí me encuentra. No te puedes esconder de Dios, no seas iluso. ¿Por qué te escondes? Dale la cara. No te puedes esconder de Dios. Así que sé valiente y afronta lo que hiciste. Y ve y dale la cara. Porque cuando pecamos tenemos de dos sopas cuando uno peca. Hacer lo que hizo San Pedro o hacer lo que hizo Judas, el Iscariote. Si recordamos esta historia de Judas Iscariote, de San Pedro, recuerden que San Pedro terminó negando a Jesús y se fue llorando y fue a refugiarse. Quién sabe dónde se habrá escondido el pobre de Pedrito después de lo que había hecho. ¿Y qué hizo Judas? Pues ya no sabemos la historia del Judas, que fue y vendió al Señor con los sacerdotes. Cada quien, no fue más pecado el de uno ni el del otro, los dos fueron pecados. Pero Pedro, te decía, Pedro lo negó, fue y lloró su falta que había cometido y después regresó. Y Cristo enmendó la falta que Pedro hizo o aquellas cosas cuando él lo había negado. Y me encanta este pasaje de la Escritura, por eso te decía, en esta realidad nada más hay dos sopas: o eres como Pedro cuando pecamos o eres como Judas. Pedro lo negó, le lloró, y me encanta, después de la resurrección hay un encuentro entre Pedro y Jesús. Y en este pasaje Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero. Y en el texto original dice: Pedro, agapaume. Ahí en esta categoría del amor, en el pasaje dice: Pedro, agapaume, que quiere decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde a la primera pregunta: filio te. Es decir, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, tú sabes que te quiero. Y entonces, por segunda vez: Pedro, agapaume. Y Pedro responde: filio te. Y en la tercera dice Jesús: Pedro, filio te. Y Pedro responde: filio te. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor le preguntaba si lo amaba la primera vez, la segunda vez y la tercera vez se abaja hasta el amor que Pedro puede ofrecerle en ese momento. Pedro, filio te. Señor, filio te. Tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Entonces Jesús viene a sanar la falta que habían cometido. Entonces, cuando pecas tienes que ser como Pedro. Ve y llora tu falta y regresa y enmienda lo que hiciste. Porque si no vas a ser como Judas. Judas también pecó, pero él no quiso venir a pedir perdón, sino que fue y se ahorcó. Imagínate saber que habías vendido a tu maestro, que habías vendido a tu Señor, que habías vendido al Mesías y todo lo que le iban a hacer, lo iban a matar, lo iban a crucificar. Imagínate la carga tan grande moral, el pecado que estaba cargando sobre sus hombros. Qué tremendo fue que terminó ahorcándose. ¿Y por qué se ahorcó Judas? Porque creyó que su pecado era más grande que la misericordia y que el amor de Dios. Pedro supo que la había regado, claro que sí, pero él sabía que el amor y la misericordia de Dios era todavía más grande. Pero Judas creyó al revés, que su pecado era más grande que el amor y que la misericordia de Dios.
Así que anda, ve y corre y confiésate, por favor. Anda, ¿qué estás esperando? Busca la manera. Ve y pide perdón, ve y da la cara. Pero antes de ir a que te confieses, pide a Dios la gracia del dolor de tus pecados. Pide a Dios la gracia de que te duela lo que hiciste. Y no me refiero con este dolor a que tengas que victimizar lo que pasó. Ahí me recuerdo un hermano que me dice que yo para hacerme la víctima casi gano un premio. Dice, tú te ganas un premio a la víctima. O sea, cada que haces una cosa, ahí te andas victimizando por lo que pasó. Y entonces distingue estas dos partes. El dolor de los pecados, es decir, que te duela lo que hiciste. El dolor de los pecados es la conciencia de haber dado la espalda a aquel que sabemos que nos ama. Pues sabemos que el amor de Dios es tan grande y que da todo por nosotros, que yo le di la espalda y me duelo de eso que hice, de haberle dado la espalda. No me victimizo por lo que pasó, porque eso también viene del demonio, andarse victimizando, andarse haciendo la víctima. No, me hago responsable de lo que sucedió y de lo que aconteció, de lo que pasó. Pide el dolor de tus pecados antes de que te vayas a confesar. Porque si no vamos con esta conciencia de haberle faltado a Dios, yo pienso, lo veo en mi propia persona y les comparto, yo creo que durante mucho tiempo, yo, Germán, viví esta situación de no tener conciencia o no tener el dolor del pecado, de los pecados que cometía, y solamente ir a confesarme así nada más, sin que me doliera o sin que tuviera un propósito de enmienda. Pide a Dios la conciencia y el dolor de lo que hiciste, pues si no vamos con tal conciencia al confesionario, escucha bien, el confesionario se va a volver como el Oxxo, como la tiendita de la esquina, como la tienda de autoservicio, en donde voy y compro la gracia de Dios cada vez que la necesito. Yo por eso te digo, en mi propia vida yo así lo hacía. Es decir, ya pequé, bueno, voy y compro la gracia. Es decir, voy y me confieso, ya peco y me confieso, peco y me confieso. Entonces se vuelve como la tiendita de la esquina, como si la gracia de Dios fuera a ir a comprarla y ya. O el confesionario se vuelve como la lavandería. Es decir, estoy sucio, voy y me lavo. Estoy sucio, voy a que me laven. Estoy sucio, voy a que me limpien. Y entonces la gracia de Dios, ¿dónde queda? Si eso ya se te convirtió algo para ti, como si fuera un jueguito, como si fuera a la tienda, como si fuera a la lavandería, y entonces no hay ni un propósito de enmienda, no hay un propósito de no volver a pecar. Y eso es yo de verdad, cuando me di cuenta, lo platicaba con un hermano y me decía, es que la confesión es una gracia tan grande, es una gracia tan hermosa, que tú la has convertido en algo tan banal, tan poca cosa, porque no le das el sentido que tiene, porque es ahí donde Dios te perdona, donde Dios te limpia, pero tú ya ni siquiera eres consciente de la gracia que Dios te otorga, porque para ti ya se te hizo como ir a la tienda de la esquina y ir a agarrar o ir a pedir lo que te hace falta. Por eso pide a Dios la conciencia de esto. Y ya para concluir, para terminar, pues eso yo te quiero decir, no seas tan duro contigo mismo. Ya pequé, ¿qué hago? Primero dale calma y no seas tan duro contigo mismo. Segundo, no te victimices, porque el victimizarse también es un engaño del demonio y irnos engatusando con eso. Después, no te culpes. El Señor sabe la batalla que lidias, el Señor sabe lo que vives, sabe lo que te acontece. Siguiente, asume tu responsabilidad. Te decía, ¿por qué te quieres esconder? Lo mismo hizo Adán y Eva cuando pecaron. Oye, ¿cómo se iban a esconder de Dios? Eso no se puede, así es que asume tu responsabilidad. Siguiente, pide la gracia del dolor de tus pecados y ve y confiesa. Confiesa tu falta, sé como Pedro y no como Judas, porque nos terminamos ahorcando nuestro propio pecado y terminamos hundiéndonos en lo que vivimos. Y una vez que te vayas a confesar, gusta del sabor de Dios en ti. Yo creo, de verdad, si Dios me concede un día la gracia de ser sacerdote, que estoy en ese proceso, yo creo que de las cosas que más anhela mi corazón es poder confesar. Porque de verdad, a mí el sacramento que personalmente más me gusta, que más
me llena el corazón, que más me deja sorprendido es precisamente el sacramento de la penitencia, de la confesión, porque es donde Dios se deja ver de una manera tan humana, tan misericordiosa, tan llena de amor, que hayas hecho lo que hayas hecho, siempre habrá perdón para ti. Y como a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te juzgaban? Yo tampoco te juzgo. Vete y no vuelvas a pecar. Gracias, te agradezco que te hayas quedado aquí conmigo. Mucho ánimo en tu vida. Sigue esforzándote, sigue luchando, que la gracia de Dios ahí está. Y no como la tiendita de la esquina, sino como el Padre que te espera con los brazos abiertos y que te dice: ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo, así es que no vuelvas a pecar. Que Dios los bendiga y que se quede con ustedes. Chao, chao, hasta la próxima.